Entre el 11 y el 12 de julio de 1970 se realizó en Montecarlo, Misiones, la primera competencia federal, los detalles de un evento que sintetizó el devenir del handball argentino. La realidad del handball nacional en 1970 era sustancialmente distinta a la actual. Por entonces, la Federación Argentina de Handball pasaría a denominarse Confederación recién en 1986, afiliaba en forma directa a no más de 20 clubes de la ciudad del Gran Buenos Aires, porque todavía faltaban 5 años para que se fundase FEMEVAL. Apenas en 3 provincias existía una actividad más o menos regular y organizada. Mendoza, con la Federación Mendocina de Handball, creada en 1969 por los profesores egresados del INEF, con las primeras camadas de docentes que habían cursado el deporte durante su formación. Misiones, con su Federación Misionera de Handball, primera afiliada provincial a la Federación Argentina, y la práctica reducida a la colonia Montecarlo, a mitad de camino entre Posadas y Cataratas. Y Buenos Aires, con su liga rural de la colectividad danesa en el suroeste provincial, con base en Necochea, que tenía más de 30 años de vida. Aquí jugó como Federación Bonaerense, que no existía. Ninguna de ellas tenía historia como afiliada a la Federación Nacional. La relación entre estos centros se limitaba a esporádicos torneos de carácter amistoso y no había competiciones interprovinciales oficiales. En ese marco, y ante la renuncia del presidente Juan Pou de San Lorenzo de Almagro y el pedido de licencia por motivos de salud del vicepresidente Manuel Díez de River, se hace cargo de la conducción de la Federación Argentina de Handball Guillermo Bauer, de la Sociedad Argentina de Villa Ballester, a quien secundan en los cargos principales de la comisión directiva Nicolás Feller, de Cédalo, Osvaldo Donnarumma, de San Lorenzo, y Gerardo Carchio, de River, con Ricardo Mast dirigiendo el área de arbitraje. La nueva administración se plantea como uno de sus objetivos primordiales expandir y federalizar el deporte. Comienzan por tomar contacto con los dirigentes provinciales y en pocos meses consiguen realizar el primer torneo argentino que tendría sede en Montecarlo, aprovechando que la ciudad misionera cumplía su 50º aniversario y el certamen fue incluido en el programa de festejos, contando con el consiguiente apoyo de las autoridades locales. Toda la colonia se vistió de fiesta y dio su aporte incondicional para que la competición fuese un éxito. 17 años y bueno, para mí era todo los días previos hablaba con el técnico y con el arquero de Guatambú por ahí en los entrenamientos, le decía, me parece que vos vas a jugar, le decía yo, y él me decía, no, me parece que vos vas a jugar, y era todo, o sea, primeramente ya compartir en el equipo ya era todo una hazaña, y bueno, después llegué a jugar los 3 partidos de ese nacional. El Club Argentino Germano de Gimnasia y Cultura fue el escenario. Por primera y única vez en un torneo argentino se jugó en una cancha de tierra apisonada. La increíble tierra roja misionera, mezclada con acerrín, ofreció una superficie absolutamente regular y apta. Los taludes laterales de césped color esmeralda, convertidos en tribunas naturales, daban el contraste justo. Para completar la postal, un público numerosísimo, ruidoso, pero siempre dentro de los límites de la convivencia pacífica. El clima aportó lo suyo. Las condiciones estaban dadas. La historia estaba en marcha. Y bueno, fue todo un acontecimiento que conmovió a todo Montecarlo en aquella época, porque primero, las 2 semanas previas, se preparó el terreno para hacer la cancha. Todo un movimiento de tierra se tuvo que hacer para poner la cancha más o menos en condiciones, y bueno, se preparó tribunas también con los tambores, tablones. Realmente por ahí a veces uno mira las fotos esas y comparando con lo que tenemos hoy en la infraestructura, realmente es impresionante ver esa. Y la cantidad de gente que también había estado en ese momento, en la cual participaba en ese torneo la selección de Mendoza, River por capital y Necochea estaba en esa época. Era muy lindo, el lindo tiempo hubo en esa época, en esos días, y había llovido un poco antes y mucha gente se fue a ver algo nuevo, porque no era conocido el handball de salón en esa época y querían ver cómo era el campeonato nacional de handball. Los 4 centros handbolísticos activos dieron su presente. Capital Federal, con camiseta blanca, con banda roja,
representada por River Plate, porque la Federación Argentina de Handball carecía de estructura de selecciones. Necochea, camiseta celeste con vivos blancos, con los jugadores que aceptaron intervenir, porque para muchos en la cerrada liga danesa era mejor no hacerlo. Misiones, camiseta bastones negros, blancos y rojos, la tradicional de Chacarita, apelando a hombres de sus dos únicos clubes, Argentino Germano y Guatambú. Y Mendoza con camiseta anaranjada con vivos blancos, que era la única que había logrado formar un seleccionado real. El esquema del certamen fue simple, una sola rueda, todos contra todos. No sé si era tan gran equipo, pero era uno de los equipos que hemos preparado para hacer el torneo nacional, ¿no es cierto? Que el técnico era Hiller, Carlitos Hiller era el técnico. Y se trabajó una semana antes para preparar la cancha. Era un campo de tierra que tenía una caída de casi medio metro. Una semana estuvo casi trabajando Don Arrúa para nivelar un poco y después había que apisonarlo. Hassi, padre, trajo el camión grande y empezó a apisonarlo y a la media hora se aburrió de tanto ida y vuelta. Me dijo, Arno, ¿sabes manejar? No, camión nunca no manejé. Bueno, maneja vos. Y entonces tuve otra media hora o más, ida y vuelta para apisonarlo. Y se lo dejó bastante bien apisonado. Capital confirmó su condición de favorito y fue campeón invicto. Mendoza obtuvo el segundo lugar y fue la revelación inesperada. Misiones terminó tercero sin desentonar. Buenos Aires cuarto, un ejemplo de caballerosidad ante la adversidad deportiva. Aparte del grupo, todos los deportes son lindos, ¿no es cierto? Pero el deporte en grupos así es lo mejor que hay porque salís, ves gente, haces amigos, conoces lugares, ¿viste? Y siempre te emociona, ¿viste? Te gusta ver jugar, ¿viste? Montecarlo, con don Carlos Maletti a la cabeza, acompañado entre otros por Federico Geringer, Roberto Stopp, Jorge Koenig, Valdemar Martín, Juan Ploger y Carlos Holstadt, ganó el torneo de la hospitalidad y de la cordialidad. Sí, yo jugué con el equipo, fui win, fui delantero y prácticamente jugaba en todos los puestos posibles. Pero resulta que el primer partido que yo hice, participé, me agarró un esguince de tobillo, entonces no pude participar más en todos los partidos juntos. En una corrida, viste, al win, torcí el tobillo porque había llovido unos días antes y se había puesto acerrín en la pista y quedó húmedo abajo y zoom al suelo. Lo único que recuerdo que no entré de titular primero. Arquero era Titjen, buen arquero. Había dos jugadores, Roberto Stopp y Wilfrido. ¿Y qué posición jugabas vos? De tres, defensa a la izquierda. Siempre, toda mi vida jugué de defensa, nunca de atacante. En el arco, no hay otro lugar que yo pueda jugar donde hay una pelota, así que justo era el primer año que comencé a jugar porque el año anterior había fallecido el que era arquero titular de Gimnasia. Siempre digo, mi carrera por ahí es en base al homenaje que siempre le tengo que hacer a Raúl Baker, que era el arquero titular y siempre me decía cuando era pibe, que me decía, tranquilo, ya te va a tocar, pero mientras estés vos, difícil, le decía yo, y bueno, un día pasó, tuvo el accidente y bueno, un poco el homenaje a él y todo eso. Un lindo grupo y todos nos entendíamos muy bien, no hay problema con la gente de Guatambú. Éramos de Guatambú y Montecarlo porque no había otro equipo. Los equipos del Dorado no participaban y el otro que jugaba, hacía handball en su época era Línea Cuchilla, tampoco no tenía participación en eso. Los resultados de ese entonces: el 11 de julio de 1970, Capital le ganaba a Necochea por 12-5. Misiones empataba con Mendoza 11-11. El día 12 de julio de 1970, Capital 12, Mendoza 9. Misiones 10, Necochea 11. Mendoza 16, Necochea 9, Capital 14, Misiones 8. Y perdimos con Capital y después el último partido, Misiones y Mendoza. Y ahí se dio el caso que al finalizar el partido,
era tiro libre para nosotros, para Misiones. Y stop, Wilfrido agarró la pelota para tirar y tocó la mesa el fin del partido. El arquero de Mendoza estaba tan entusiasmado que ganaron el partido que salió a correr a festejar el partido. Y Wilfrido, rápido, con la velocidad que tenían todos, le tiró de arriba a la barrera y metió el gol. Y ahí se armó el escándalo primero. 11-11 empatamos, pero reconocieron que valía el gol. Entonces salió empatado. Después, por goles, salió segundo Mendoza y nosotros tercero. Ese gol, esa anécdota de ese gol quedó después de muchísimos años, se comentaba todavía eso. La vivencia de un jugador cuando todo el equipo mendocino, porque nosotros estábamos ganando durante todo el partido y creo que estaba 14-13 el partido y... O sea, ganábamos todo el partido y en los minutos finales ellos, porque en aquella época cuando le sacaban a un jugador por roja no se podía reemplazar y jugamos todo el segundo tiempo con un jugador menos. Y bueno, peleamos tanto ese partido hasta que en el minuto final estábamos en desventaja, tocó el silbato a la mesa al concluir el partido y quedó justo con un tiro libre en Montecarlo y toda la gente de Mendoza cuando sonó el silbato de la mesa, corrieron todos al banco a festejar y Wilfrido Stop esperó que pasen todos los chicos de Mendoza delante de él y él lanzó al arco y convirtió el gol, bastante lejos era el tiro, pero él convirtió y el árbitro dio por gol porque las reglas dicen así. Los nombres de aquellos pioneros del handball por Misiones: Arnold Jansen-Harms, Carlos Tietgen, Carlos Urban, Eugenio Swiderke, Claudio Arnsen, Roberto Stop, Federico Hande, Otto Fuchsloher, Ricardo Riesel, Gerardo Datschke, Wilfrido Stop, Martín Vanderer. El director técnico de aquella época era Carlos Hiller, el preparador físico, el profesor Oscar Cacho Smichowski. Yo creo que por ahí siempre uno recuerda, o sea, cómo se hacía antes los torneos, cómo se juntaba la gente y bueno, hoy con todo lo que tenemos, como es una gran diferencia, pero bueno, creo que las vivencias son siempre las mismas. Si le gusta el handball, las vivencias son las mismas. Uno trataba de jugar fuerte. Lógicamente que el físico no te ayudaba mucho porque tengo 1,70 nomás de altura, ¿viste? Entonces, lógicamente, venían los mendocinos grandes. Antes era más potencia que técnica. El que tenía más potencia, por eso perdíamos mucho con Guatambú también, ¿viste? Mayormente perdíamos porque ellos tenían más estatura, más potencia y poca técnica, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabíamos perder, ¿viste? Y cuando ganábamos, festejábamos fuerte. Pero era así, lindo torneo. Después ahí comenzaron los torneos nacionales. Después el segundo se hizo en Mendoza, al cual yo fui. El tercero se hizo en Necochea. No pude ir porque estaba en la Colimba. Y el cuarto fui otra vez a Polvorines. Y creo que jugué 6 o 7 torneos nacionales, ¿no es cierto? Sí, la gente mismo de Capital, de River, que venían. También era todo un acontecimiento de que la camiseta de River venga acá a Montecarlo, entonces también eso influyó en la participación de la gente. Pero ellos mismos decían que era todo ser partícipe de ese primer nacional, seguramente vamos a recordar siempre, decían ellos. Me acuerdo bien, todavía en el Club de Gimnasia se paró 4 faros, 4 postes y se puso faros y jugábamos afuera. Y un polvo y jugábamos, era muy lindo, nos divertíamos todos. En fin, era un torneo lindo, mucha gente, la primera vez que había mucho público y ahí se hizo el primer torneo. O sea, se trabajó mucho y medio que muy rápido también se hizo el torneo, 1 mes y algo, y bueno, a formar la selección y a trabajar, se entrenaba 3 veces por semana y bueno, un poco la base de los 2 equipos que en ese momento era aquí en Montecarlo, ¿no? Así éramos compañeros, pero después cuando jugábamos cada uno con su equipo, sacábamos lasca lo que podíamos y después éramos amigos otra vez, como tiene que ser en todo deporte. Fue hace 45 años. Por entonces se vivió como un sueño. Pareció una aventura. Tuvo continuidad. Fue el principio del camino que nos trajo a esta realidad con más de 30 certámenes nacionales y argentinos por temporada. Hubiese sido injusto no recordarlo.